Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Píldoras Financieras. Hoy vamos a hablar de un tema que a todos nos importa, a todos nos interesa y en el último año creo que ha generado bastante interés no solo de conocer, entender, pero también de saber qué es lo que está pasando. Así que el día de hoy vamos a estar hablando del dólar. Porque todos los días escuchamos en las noticias, en redes sociales, se comentan en los almuerzos de las familias y demás sobre el comportamiento del dólar, por qué está subiendo, por qué está bajando, por qué está subiendo tanto, por qué no baja como esperamos, qué va a pasar con las próximas vacaciones si el dólar sigue como está, qué va a pasar con el pan, qué va a pasar con el mercado, qué va a pasar con una cantidad de cosas que nos genera incertidumbre y siempre vamos a escuchar las dos posiciones, el que considera que es positivo que suba o que baje, como el que considera que es negativo que suba o que baje. Así que queremos contarles precisamente de qué se trata toda esta cosa y todo este cuento del dólar. ¿Qué debemos tener en cuenta para analizarlo, para entender el comportamiento? ¿En qué nos impacta directamente a nosotros, a la gente de a pie y en el día a día? Y finalmente, saber si podemos llegar a predecir el dólar. Así que sin más rodeos, vamos a comenzar con este episodio. Alison, un saludo para ti y para todos nuestros oyentes. Este es un tema que a mí me encanta porque es de esos que competen a todo el mundo, que todo el mundo en mayor o menor medida sabe de qué le están hablando y que en mayor o menor medida todo el mundo se ve impactado por el comportamiento de la tasa de cambio. El día de hoy vamos a arrancar esta temática precisamente definiendo qué es una tasa de cambio. Básicamente es lo que me dan por otra moneda a cambio de mi moneda. Es decir, no hay una única tasa de cambio. La tasa de cambio frente al dólar es cuántos dólares recibo, cuántos dólares puedo comprar con un peso. Y también podría haber la tasa de cambio entonces desde la esquina del dólar. ¿Cuántos pesos puedo comprar con un dólar? Y eso lo puedo hacer con todas las monedas. De modo que aparte de definir qué es la tasa de cambio, debemos aclarar que la tasa de cambio no solo tiene que ver con la relación entre el peso y el dólar. Y además debemos precisar que cuando es entre el peso y el dólar estamos hablando usualmente de la relación entre el peso y el dólar de los Estados Unidos. También existe, por ejemplo, el dólar canadiense y el dólar canadiense no tiene nada que ver con el dólar de Estados Unidos. Así como el peso colombiano no tiene nada que ver con el peso mexicano, simplemente es un tema de denominación. Diferente a lo que sucede con las economías que han decidido dolarizarse, como es el caso de Ecuador. Valga la salvedad y la aclaración de invitar a todos nuestros oyentes a que nos escriban en caso que estuvieran interesados en escuchar un podcast sobre qué es la dolarización y por qué los países toman la decisión de dolarizarse. Es un tema que creo yo no ha estado directamente en nuestra agenda porque es un tema económico dentro de lo económico. Es un tema que no es necesariamente el más amable, el más digerible, a pesar de que nos interesa a muchos. De modo que lo dejamos abierto a la iniciativa y a la decisión de nuestra audiencia. Aparte de la precisión que acabo de hacer, vale la pena entonces decir que esa tasa de cambio con el dólar norteamericano, el dólar de Estados Unidos, desemboca en una variable muy importante que es la TRM. La TRM es la sigla de tasa representativa del mercado. Lo que se hace es que al término del día se realiza una medición frente a, en promedio, cuánto ha estado el dólar en compra y en venta. Es decir, el dólar en promedio se ha comprado a tantos pesos y en promedio se ha vendido a tantos pesos. Y ahí hay varias cosas importantes para ver. Primero, que la TRM para el caso colombiano,
la publica el Banco de la República. Y nosotros en un día determinado entre semana ya podemos ingresar y conocer la TRM que entrará en vigencia al inicio del día siguiente. Y es un valor de referencia para saber de nuevo en promedio en cuánto ha estado la compra-venta de dólares. Los fines de semana se publica la TRM vigente para ese fin de semana hasta el lunes siguiente. Estas son nociones muy básicas, las que acabamos de dar acá, claras, sencillas, pero muy importantes. Y esta primera sección quisiera comentar que este capítulo tiene una noción detrás y una idea detrás, que es la de democratización del conocimiento en materia financiera, que es una de las grandes banderas, si se quiere, de este podcast. Y dentro de esa bandera afianzar algo, y es que una sociedad que no tiene nociones básicas de economía y finanzas personales es una sociedad que puede estar más propensa a tomar malas decisiones. Y sin ser esto un podcast de política, sí es importante resaltar que hay una situación recurrente, no solo en las campañas electorales colombianas, sino en las campañas electorales de toda Latinoamérica, y estoy seguro que aquellos que nos escuchen desde otras latitudes van a estar de acuerdo con nosotros, y es el mal manejo, el manejo viciado, el manejo manipulador que se hace frente a la tasa de cambio, particularmente entre la moneda local, en nuestro caso el peso colombiano, y el dólar de Estados Unidos. Esa situación la aprovechan los candidatos políticos bajo un discurso muy sencillo: si yo gano, vamos a tener una tasa de cambio que nos sirva. Si yo pierdo y gana mi contrincante, vamos a tener un comportamiento del dólar que va a ser desfavorable y la economía se va a ir al traste. Y esos son argumentos de que resulta muy difícil rebatir o estar de acuerdo con ellos. O bueno, rebatir y estar de acuerdo con algo es muy fácil, pero digamos que hacerlo con argumentos, con una noción y un fundamento, es difícil si uno no tiene claridad sobre aquellos elementos básicos con los que iniciamos este capítulo. Con esto damos paso a un tema muy importante, y es, bueno, hemos dicho que el dólar en su relación con el peso es muy importante, pero no es la única tasa de cambio. Existen tantas tasas de cambio como monedas podamos emparejar. Entonces, ¿por qué es tan importante la tasa de cambio en relación con el dólar, Alison? Acá hay algo que es importante tener en cuenta, David, y es que el dólar, de aquí en adelante vamos a hablar del dólar, pero ustedes ya saben que es la tasa de cambio respecto al dólar. Hay que tener algo en cuenta, y es que el dólar no es únicamente para saber si nos podemos ir de vacaciones o no. Les voy a contar rápidamente algo de historia para que entiendan por qué es tan importante. Después de la Segunda Guerra Mundial, se crea un sistema económico o un sistema económico mundial, digamos, donde la forma en la que se puede ayudar a reconstruir Europa y a mantener una solidez económica en el mundo, derivado de todo lo que pasó de la Primera Guerra Mundial, la Gran Depresión, la Segunda Guerra Mundial y toda esta serie de eventos desafortunados, pues es precisamente el garantizar solidez económica para que los países se puedan reconstruir. Y aquí es donde entra nuestro amigo Estados Unidos a contribuir y a decir, vengan, yo les propongo un sistema en el que las economías puedan reflejar o puedan tener como una tasa de cambio, una tasa de representación o una tasa de conversión mi moneda, y así todos podamos convertir eso a mi moneda y sea mucho más estable la economía. Es por esto que el dólar empieza a cobrar una importancia muy grande dentro de la economía mundial, porque los movimientos financieros, los movimientos de comercio internacional, los movimientos de fondos públicos
identidades supranacionales y demás se empiezan a mover en dólares. Obviamente, como economías latinoamericanas estamos muy influenciadas y muy pegadas a lo que se define desde Estados Unidos y es un influenciador bastante importante dentro de lo que pasa dentro de nuestras economías. Y por eso nosotros también adoptamos el dólar como esa moneda representativa o esa moneda de conversión bajo la cual vamos a manejar la economía. ¿Esto qué quiere decir? Hay muchos temas de comercio internacional que la moneda en la que se maneja es el dólar porque es la moneda bajo la cual habla todo el mundo. Y esto me lleva a empezar a hablar de por qué es tan importante el dólar. Dependiendo del aumento o de la subida o la bajada del dólar, va a influenciar en costos de importación, por ejemplo. Un insumo que hoy importábamos a X valor, mañana nos va a costar más o nos va a costar menos. Los costos asociados a toda esta transacción y este comercio internacional, el costo del buque, el costo del contenedor, cuánto se paga por el seguro de transporte de mercancías, cuánto nos va a costar el flete, cuánto nos cuesta el transporte terrestre de esos insumos, todo eso se empieza a contabilizar en dólares. Así su producto se venda exclusivamente en su país. Eso mismo sucede con las exportaciones, porque yo como exportador tengo que ver cuánto me van a pagar en el país al que yo voy a vender, cuánto me cuesta contratar un camión allá, cuánto me cuesta contratar un contenedor, cuánto me cuesta contratar un barco, cuánto me cuesta llevarle esa mercancía a mi cliente, o cuánto le tengo que aumentar o disminuir el precio de mi producto para que ese comprador en el exterior pueda comprar mis productos. Eso desde el lado del comercio internacional. Ahora, el comercio internacional desemboca siempre en un comercio doméstico. Entonces, ¿qué pasa cuando nuestros empresarios, ya sean grandes, medianos o pequeños, necesitan los insumos para producir sus productos, para prestar sus servicios en el país? Y resulta que tienen que adquirir licencias, tienen que adquirir insumos, tienen que adquirir componentes de fabricación, tienen que pagar, personal afuera o algo así y lo tienen que pagar en dólares. Otro tema muy importante, que ese creo que es el que más tenemos presente todos, el turismo. ¿Cómo nos puede impactar un aumento o una baja del dólar para fomentar el turismo? Para hacer que personas vengan a visitar nuestros países, para hacer que nuestras tarifas sean competitivas y escojan nuestro país y no otro, o cómo hacemos nosotros para definir si queremos viajar a un lugar o al otro. Ese también es un tema muy importante dentro de lo que pasa con el dólar. Pero sin ir tan lejos, vamos a hablar desde las economías, desde lo más grande y es, no sé si todos saben, pero la deuda externa se contabiliza en dólares. Los préstamos y los auxilios que nos dan entidades como el Fondo Monetario Internacional son en dólares. Temas como el precio del petróleo, el precio del café, los commodities, todo eso es en dólares, como se mueven a nivel mundial. Y nosotros tenemos aquí desde nuestro país que hacer unas cuentas y unos ajustes para que nuestros precios sean competitivos. Les voy a poner un ejemplo muy importante que les puede explicar esta parte. El precio del café por el dólar, obviamente que ha aumentado en este tiempo, estamos en el 2023, por si escuchan esto en otra época de la vida. Estamos en el 2023 y el dólar ha aumentado bastante. El precio del café, evidentemente, se paga el bulto a X dólares y obviamente eso para el caficultor acá en Colombia representa mucho más dinero porque le están pagando mejor el saco de café que él con mucho esfuerzo y dedicación está cosechando. Entonces, instrumentos para que ellos puedan cubrir esas variaciones en el precio, instrumentos que los protejan, ya no son atractivos para ellos porque el dólar está muy alto y eso quiere decir que sus bultos se los van a pagar muy bien. ¿Qué pasa? Que ellos también se pueden ver afectados porque los insumos que ellos necesitan para poder tener muy bien su café y que las condiciones climáticas y las condiciones de plagas, broca y todas estas cosas no los afecten, ellos necesitan insumos que muy seguramente son importados y por ahí se les va la ganancia. Entonces,
Quiero que se den cuenta con este ejemplo tan sencillo que no solo al que compra acciones y no solo al que tiene dólares en la casa le está afectando estos movimientos del dólar, le afecta al caficultor, le afecta a la gente de a pie, y allí es donde queremos llegar. El tema del dólar es muy importante que ustedes lo entiendan, tampoco se alarmen y vayan a salir corriendo, pero es importante que ustedes lo entiendan porque al final del día va a afectar absolutamente toda la economía. Porque estamos en un mundo globalizado, porque estamos en un mundo donde muchas cosas nos llegan de otros países, muchas cosas salen para otros países, y hablo de cosas no solo como bienes, sino también como servicios, y esto hace que se empiecen a tener ciertos movimientos y ciertas variaciones en los costos de diferentes cosas en un país que pueden afectar la economía. Así es, Alison, y es muy interesante pensar en ir decantando estos temas. Nosotros tratamos siempre de operar bajo la estrategia de primero identificar qué es eso de lo que estamos hablando, para qué sirve, qué elementos lo constituyen, cuáles son las afectaciones generales y finalmente cuáles son las afectaciones o los impactos particulares. En el caso de cómo nos afecta a las personas de a pie el precio del dólar, esto ocurre por varias vías. La primera tiene que ver con la interdependencia logística y productiva que tiene el mundo hoy en día. Eso quiere decir que un porcentaje muy importante de los bienes que nos rodean, tanto los que son como los que no son de primera necesidad, tienen una característica, y es o que son importados o que una parte de su ensamblaje o manufactura se constituye de elementos primarios importados. En cualquiera de los casos, un aumento de la tasa de cambio, y aquí viene un concepto importante, cuando yo digo un aumento de la tasa de cambio, para el caso colombiano por ejemplo, mi punto de referencia es la moneda mía, la moneda local. Es decir, aumentó la tasa de cambio, tengo que dar más pesos por un dólar, es decir, está más caro el dólar. Disminuyó la tasa de cambio, tengo que dar menos pesos por dólar, es decir, está más barato el dólar. De modo que cuando hay aumentos importantes en la tasa de cambio, es decir, en el precio del dólar en relación con la moneda local, hay invariablemente cambios en el precio de todos aquellos productos y bienes que o son manufacturados o constituyen en algún grado un producto importado o que directamente son importados. A ello se suman también aquellos bienes y servicios a los cuales nosotros podemos acceder y que involucran el dólar, como lo es, por ejemplo, el turismo. Si nosotros vamos a salir del país, vamos a hacer turismo y la moneda más aceptada en ese país al cual vamos es el dólar, o necesitamos dólares en algún punto para hacer el viaje, o compramos en dólares los tiquetes o el paquete turístico viene en dólares, claramente va a haber una afectación negativa si la tasa de cambio sube y positiva si baja. Negativa porque si sube la tasa de cambio nos va a salir más caro, más costoso, y positiva si llegara a bajar porque sucede lo contrario. No es tan lógico y tan obvio para el resto de cosas como comentaba Alison, y es que por ejemplo en una economía donde la tasa de cambio aumenta, donde si antes un dólar estaba a 4.500 pesos y ahora está a 5.000 pesos, por ejemplo, para los exportadores va a ser favorable, porque si estaban vendiendo algo y les pagan en dólares, si a ti te dicen te voy a dar $1 por ese producto y ese dólar antes tú solo lo podías cambiar por 4.500 pesos, si después lo puedes cambiar por 5.000 pesos, pues tú el mismo producto en las mismas condiciones te está generando una ganancia por efecto de tipo de cambio. Sin embargo, si es el caso contrario, si la tasa de cambio disminuye, ese exportador se ve perjudicado. Y en esa misma lógica funciona para los importadores el movimiento cambiario. De modo que movimientos bruscos
en el tipo de cambio generan afectaciones en los negocios que exportan o que importan. Y en un mundo interconectado a nivel logístico e industrial como el que vivimos hoy en día, claramente son muchas las actividades económicas que se van a ver impactadas. Eso golpea el precio final del consumidor y allí, por la vía del precio, es que nosotros nos vemos afectados. De modo que la respuesta es muy clara. La vía, el canal a través del cual nos vemos afectados es a través del precio de los diferentes bienes y servicios que consumimos. También suceden cosas frente a los bienes sustitutos, es decir, cuando los bienes terminados que son importados se ponen más costosos, la tendencia puede ser a que se consuman bienes de manufactura nacional y que obviamente sus insumos tampoco sean en un gran porcentaje importados, porque si no el golpe de tasa de cambio también los estaría afectando en la misma medida. De modo que es desde allí donde nos afectan los cambios bruscos en la tasa de cambio. Y si ustedes lo piensan desde esta lógica, nos afecta a absolutamente todos, solo que no necesariamente lo vemos de una manera directa. Muchos, por ejemplo, para el caso colombiano, de los insumos químicos agropecuarios son importados. En el caso particular y en el momento en que estamos haciendo este podcast, venimos de un momento en que el dólar alcanzó hace unas semanas y unos meses unos precios bastante altos. Y eso obviamente golpea por allí. ¿Por qué pongo ese sector como ejemplo? Porque está directamente relacionado con los bienes de consumo primarios, los alimentos, para nosotros. Hay otro tema que yo quiero agregar que me parece súper importante porque es algo que afecta a las personas de a pie. Que las personas de a pie no quiere decir personas de bajos recursos o altos recursos o cierto sector económico, sino todas las personas en general, y es el tema de la tecnología. Obviamente la tecnología en nuestros países, hablando puntualmente de Colombia, pues no es algo que se desarrolla acá, luego es algo que sí o sí se importa. Pero desde dónde hablo que se afecta. Y aquí no solo hablo del precio, sino también desde el inventario, porque precisamente por los precios es más complejo que las empresas traigan cierta tecnología o que traigan muy pocas unidades porque es algo que por la conversión al peso colombiano no se va a vender y no se va a vender tan fácil. Entonces es cuando nos damos cuenta que empiezan a escasear artículos de tecnología como computadores, como celulares, como temas, no sé, televisores, consolas de videojuegos, cosas así, y es porque desde la oferta propia de los distribuidores se empieza a reducir y a contraer un poco, precisamente porque no todas las personas van a poder comprarlo, o se van a demorar un poco más en comprarlas porque necesitan ahorrar, o algo peor, se endeudan para comprar artículos que van a llegar mucho más costosos porque la sola conversión ya nos está afectando. Entonces, este es otro tema que hay que tener cuidado, así que si usted, amigo, va a comprar computador, piénselo muy bien, piense qué computador va a comprar porque le puede afectar este aumento en la tasa de cambio. Pero más allá de eso es que de verdad nos afecta en todos los ámbitos y a todas las personas. Ahora, ya sabemos qué impacto tiene en nuestras vidas, ya entendemos por qué es tan importante el dólar para nuestras economías y también entendemos que es esto de la tasa de cambio y las variaciones y demás, pero ¿se puede predecir el precio del dólar? ¿Podemos saber mañana a cuánto va a estar la próxima semana? De aquí a abril, que es Semana Santa, ¿podremos saber a cuánto va a estar el dólar? Aquí les voy a dar una explicación que me parece que se puede tomar y que nos puede servir para entender si realmente se puede predecir o no el precio del dólar. Cuando uno hace análisis de este tipo de variaciones, la tendencia y el comportamiento histórico, que es lo que ha venido pasando años, días, horas anteriores, nos permite
identificar más o menos qué comportamiento podría tener. Si nosotros miramos qué ha pasado con la tasa de cambio desde 1991 que se da la apertura económica acá en Colombia hasta el día de hoy, nos podemos dar cuenta que el dólar nunca ha bajado. Arrancó como con 900.000 pesos, yo no me acuerdo, y ya va por los 4.600, 4.500, 4.600. Y ha tenido picos y ha tenido caídas, pero son tendencias tan marcadas. Ahora, dependiendo de la época en la que hablemos, podemos decir, wow, es que en esa época el dólar estaba a 2.000 pesos, qué maravilla. No, es que en esa época estaba a 3.000 pesos, qué chévere. No, es que subió a 5.000, pero ya bajó un poquito. Todos los análisis que nosotros hacemos son de situaciones que ya han pasado. Todo el insumo que tenemos para saber del dólar es de precios que ya han ocurrido. Luego, el análisis histórico es como si nosotros analizáramos la vida solo mirando el retrovisor y no estuviéramos mirando hacia adelante. ¿A qué quiero llegar con esto? Que predecir el dólar es muy difícil, y es muy difícil, no quiero decirles que casi imposible, porque no hay nada imposible, pero sí es muy difícil decir mañana va a estar a 6.000 pesos. ¿Por qué? Porque es decir, que nosotros a través de los análisis, y eso se los explicaba en un video que hice hablándoles acerca del mercado bursátil, donde les hablaba del análisis técnico y el análisis fundamental y bueno, una cantidad de cosas para entender el mercado de valores. Yo ya les explicaba eso. Bueno, si no lo han visto, corran a YouTube, ahí está el video y me van a entender de qué estoy hablando. Todos los análisis que nosotros hacemos son de corte histórico, es análisis de comportamiento, es análisis de qué ha pasado. Y uno más o menos, sabiendo qué ha pasado, puede intuir que posiblemente pase algo y que se comporte de cierta forma, pero eso nunca jamás va a ser un análisis predictivo. Eso nunca les va a decir a ustedes en efecto que el dólar va a estar en ese valor. Les puedes inferir más o menos que por X época del año puede estar bajando un poco, o puede subir un poco, o puede mantenerse en un alza súper volátil como ha pasado en los últimos 3-4 meses acá en Colombia, pero no les va a dar el precio a futuro. Entonces quiero que lo tengan muy en cuenta. Otra cosa que deben tener en cuenta es que el precio del dólar no depende únicamente de las decisiones que se toman en un país, de las decisiones internas y políticas que se toman en un país. Y ahí voy a retomar un poco lo que David mencionaba ahorita, y es que los políticos con la promesa de es que el país va a cambiar si me escogen a mí, prometen y dicen cosas que no necesariamente son tan así, y hay que tomarlas con el beneficio de la duda, más la duda que el beneficio. Porque temas como el dólar, como la tasa de cambio, dependen de muchos factores. Entonces, lo que ha pasado ahorita, en los últimos meses, venimos de una pandemia, hubo un colapso que todavía se está recuperando, pero un colapso de los contenedores a nivel mundial, se golpeó fuertemente el comercio internacional, la inflación a nivel mundial que estalló y que nos ha perjudicado a todos, las decisiones que ha tomado la Reserva Federal de los Estados Unidos, las decisiones que se han tomado desde Banco de la República, lo que ha pasado en la situación económica del país, elecciones, nuevo presidente, cambios en el gobierno. Como se dan cuenta, son variables tanto exógenas, son variables internacionales como variables nacionales las que pueden afectar el precio del dólar. Entonces, no solo el dólar o el precio del dólar va a depender del comportamiento que ha tenido, sino además de esos factores tanto internacionales como nacionales que pueden hacer que se modifique ese precio. Entonces, toda esta explicación es para concluir y decirles que el precio del dólar no se puede predecir. Podemos llegar a una idea de comportamiento, nos puede dar una idea de que posiblemente podría pasar, pero no les va a dar una certeza del precio para mañana, pasado mañana, en un mes, 2 meses, 1 año, 2 años. Eso no va a pasar y es importante que lo tengan en cuenta.
Así que con toda esta información que les dimos hoy, esperamos que haya quedado un poco más claro todo este tema del dólar, que ustedes puedan analizar muchísimo mejor lo que ven en las noticias, lo que hablan con su familia, lo que ven en redes sociales y puedan entender qué está pasando no solo en el país, sino en el mundo con todo este tema de la tasa de cambio. Muchas gracias por haber llegado hasta acá. Esperamos que este episodio haya sido enriquecedor y lo puedan compartir con todas las personas que ustedes consideren. Y como siempre, los esperamos en un próximo episodio para hablar más temas de finanzas y de economía. Que tengan un lindo día. Y hasta aquí el episodio de hoy. Ten en cuenta que cada semana tendremos un nuevo episodio. No olvides suscribirte y compartir este podcast con el universo. Síguenos en Facebook, Instagram y en el canal de YouTube como Cuidando Mis Finanzas y en Twitter como @yocuidofinanzas. Y visitar www.cuidandomisfinanzas.com. También escríbenos qué temas quieres que abordemos en los próximos episodios. Y nosotros nos encontramos en un próximo episodio.